Estamos de regreso y nos encontramos en el segmento El Foro, donde hablaremos el día de hoy sobre las alianzas público-privadas. El sistema de las Naciones Unidas las define como creación de agendas comunes y la combinación de recursos, riesgos y beneficios. Son colaboraciones voluntarias que se construyen a través de las respectivas fortalezas y competencias de cada aliado. Pero bueno, para que nos amplíen un poco más de este tema, recibimos a Jaime Pérez, quien es asesor económico de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas, y también contamos con la presencia de Aquiles Calderón, quien también es economista. Gracias, chicos, por estar el día de hoy con nosotros. Gracias, Joyce, por recibir esta invitación. Y bueno, vamos a empezar hablando, aplatanando un poquito más esto sobre las alianzas público-privadas, para que nos definan un poco a nuestro público televidente, Jaime. Muchas gracias, Joyce, por la invitación a este espacio del MAP. Bueno, para empezar, quizás definir lo que son las alianzas público-privadas. Importante señalar que las alianzas público-privadas, o APP, como se le llama comúnmente, ya es un marco jurídico que se creó a través de la Ley 47-20 en el 2020 y que establece que las APP son un contrato de largo plazo entre el sector público y el sector privado. ¿Para qué? Para proveer bien o servicios de interés social, dígase que sea para el beneficio de toda la sociedad. Claro. Donde un factor muy importante es que debe existir una asignación de riesgo entre las partes. Dígase, para que una APP realmente sea una alianza público-privada, tanto el sector público como el sector privado tienen que retener algún riesgo. Es un concepto fundamental. Y ya otro concepto fundamental de esa parte es que debe existir inversión parcial o total del sector privado, y que para que el sector privado recupere su inversión debe haber un desempeño, debe haber resultado algo beneficioso para el país. En ese caso, digamos, es que realmente se transfieren los riesgos al sector privado. O sea que podemos decir que es una relación ganar-ganar. Definitivamente. Primero, agradecer la invitación de darnos la oportunidad de compartir sobre este tema tan trascendente para el desarrollo del país. Y efectivamente es una relación en la cual se combinan las sinergias del sector público y del sector privado en el desarrollo de un proyecto de interés colectivo, de interés social, que puede consistir o bien en la ejecución de una obra de infraestructura, el mantenimiento, la reparación de un proyecto de infraestructura, o la provisión o administración de servicios de carácter público. La ley 4720, dicho sea de paso, yo soy abogado y economista. Muy bien. La ley 4720 una combinación permite, peligrosa esa. No, pero sobre todo me tocó la oportunidad de redactar el proyecto de ley originalmente, que terminó siendo la ley 4720, y es un tema muy apasionante. Claro. Efectivamente, esta ley permite dar un giro a lo que era la inversión privada en sectores de carácter público. Porque a diferencia de lo que ocurre tradicionalmente con la concesión, en el caso de la alianza público-privada, se produce una verdadera alianza entre el sector público y el sector privado, en la cual cada una de las partes aportan determinados recursos, que puede ser el aporte de un bien por parte del Estado y el aporte de la inversión por parte del agente privado, lo que permite, sobre todo, aligerar la carga presupuestaria del sector público del Estado en el desarrollo de obras de infraestructura que tienen una alta complejidad o un costo muy importante, y que entonces el Estado puede destinar sus recursos a las actividades tradicionales, a las necesidades más perentorias de la población. Claro. ¿Cuál sería entonces la importancia de trabajar en ese marco de alianzas público-privadas? Bueno, parte de las ventajas de las alianzas público-privadas es que el sector privado, digamos, trae innovación. Parte de lo que permite, digamos, que se genere valor en una alianza público-privada, porque es bueno resaltar que el sector público siempre tiene otra alternativa, que es llevar a cabo, digamos, el servicio público mediante obra pública tradicional, mediante la ley 340, y hacer un proceso, digamos, tradicional. Pero hacerlo por APP, porque, bueno, una de las grandes ventajas es esa innovación que, digamos, trae sobre la mesa el sector privado. Eso es uno. Y otro punto muy importante, el que mencionaba el señor Aquiles, es que permite, digamos, aligerar la carga presupuestaria. ¿Por qué? Porque, aunque sí es bueno resaltar, las APP, digamos, no son gratis, hay un costo para el Estado porque se está proveyendo un bien o un servicio, pero permite que eso se pague a través del tiempo. Permite que el sector privado, en instancia, en principio, provea esa inversión, y que ya entonces el Estado lo pague a través del tiempo, siempre y cuando, como siempre mencioné en mi primera intervención, eso es muy importante, digamos, se cumpla lo establecido en el contrato, se permita que esos indicadores de desempeño se alcancen. Entonces esas son, digamos, dos de las principales ventajas, esa innovación que trae el sector privado, que agrega valor al servicio que se está proveyendo y permite generar ahorros
importantes y como segundo punto, ese ahorro presupuestario que digamos trae el sector público o que le trae el sector público ese contrato de largo plazo. Claro. ¿Por qué las alianzas con el sector privado en el caso del sector público en vez de los préstamos, por ejemplo? Todo va a depender de una planificación, de la necesidad de recursos que implique el desarrollo de una obra determinada y de la naturaleza de la obra. Hay un proceso de selección en el sentido de determinar cuál es el mecanismo por el cual el proyecto es más viable. Si se trata de proyectos complejos que requieren una alta incidencia de tecnología, que requieren un expertise de parte de esa área sí, claro, y una alta inversión de recursos, y sobre todo se trata de proyectos que su desarrollo implica un largo plazo, es preferible en esos casos desarrollarlo bajo un esquema de alianzas público-privadas y no que el Estado se embarque en una inversión que le va a diezmar significativamente. O que desconoce. O que no tiene el suficiente expertise, pero sobre todo que también representa un sacrificio desde el punto de ese presupuestario que va a diezmar la capacidad de realizar proyectos que son más perentorios. Claro. Ustedes saben que yo aquí soy la voz del pueblo. Entonces yo quisiera saber cómo entonces podemos tratar de hacer esta alianza público-privadas sin que se vea como una inversión total o una privatización total de los recursos del Estado. Ustedes saben que ese es el temor del pueblo dominicano. Claro, estoy totalmente de acuerdo, pero hay dos factores fundamentales que van a distinguir esto de una privatización. Lo primero es que ya por contrato, digamos, hay una vida útil de ese contrato, o sea que tiene una fecha de inicio y una fecha de fin. Por lo que el sector privado va a llegar a un punto en el que ya va a dejar de proveer ese bien o servicio. Eso, digamos, es bueno aclararlo. Y lo segundo, que para mí también es de los factores más importantes, es que el activo público nunca pasa a ser a manos del sector privado. Dígase, le voy a poner un ejemplo para que entienda. Un puerto que se lleva a cabo por alianza público-privada, el puerto nunca se pone a nombre, digamos, del sector privado. ¿Será siempre del Estado? Siempre del Estado. Lo que el sector privado obtiene es, digamos, el derecho a explotar ese puerto por un periodo determinado y a recuperar su inversión y obtener beneficios. Pero ese puerto siempre es del Estado y él, por ejemplo, nunca puede ponerlo en garantía. Si él toma un préstamo, el puerto per se no lo puede poner en garantía y perderlo. No, que el puerto siempre es del Estado porque es una alianza público-privada. Si fuera una privatización, esos activos fueran privados y él pudiera ir a un banco y tomar prestado. Y si él pierde porque el negocio vaya mal, pues él perdería. Pero en las APPs eso no pasa porque el activo siempre se mantiene en manos del Estado. ¿Qué pasa entonces cuando son esas compañías internacionales? Porque existe un miedo real, no solamente de que lo pongan en garantía, sino de que el gobierno o el Estado se vea en la necesidad, como se veía en gestiones anteriores, de ceder más de lo requerido. Sí, y ahí hay dos temas también que es importante destacar. Ha habido unas experiencias fallidas en procesos de integración del sector público con el sector privado por una mala estructuración de los proyectos regularmente. Porque hay un elemento fundamental, y ese es el aspecto que quería resaltar, en el sentido de que una alianza público-privada bien estructurada implica necesariamente una identificación de cuáles son los riesgos envueltos en el proyecto y una asignación de cada uno de esos riesgos a la parte que está en mejores condiciones de afrontarlos. Es decir, a la parte o que hace surgir ese riesgo al cual está vinculada el elemento que puede implicar un efecto negativo o que se encuentra en una posición favorable para afrontar los resultados de ese riesgo. Entonces, si por ejemplo estamos hablando de la necesidad de una inversión y esa inversión conlleva la obtención de un financiamiento, quien está en mejores condiciones de procurar ese financiamiento y de hacer frente al otorgamiento de las garantías es el sector privado, porque su rol fundamentalmente es obtener rentabilidad. Lo que busca el inversionista privado, independientemente de que se trate de un proyecto de alianza público-privada o de un proyecto de inversión privado, es obtener rentabilidad. Sí, claro. Y evidentemente la consecución... Pero nadie hace un negocio para perder. Exactamente. Claro. Y evidentemente la obtención de los recursos están vinculados fundamentalmente al sector privado, que es quien va a obtener esa ganancia económica. Pero también existen elementos que permiten evitar, despejar el riesgo que se pueda magnificar a cargo del Estado. Entonces, por eso es sumamente importante ese proceso de estructuración en el cual se identifiquen y se distribuyan los riesgos. Y otro aspecto importante es que nuestra ley contempla la necesidad de que cuando se trate de proyectos que implican aportes de bienes o recursos del Estado, se estructuren en base a un fideicomiso.
Eso permite... Está muy de moda esa palabra ahora. No solamente que está de moda, sino que se trata de un vehículo que ha permitido demostrar que resulta sumamente conveniente para fines de transparencia y de seguridad de la inversión, para darle confiabilidad a todos los actores envueltos. Entonces, en la medida en que interviene la figura del vehículo del fideicomiso, se facilita garantizar esos resultados y también se viabiliza que los recursos que se aportan al patrimonio del fideicomiso, en la medida en que deban ser otorgados como garantía, no impliquen un riesgo excesivo para el Estado, porque la duración, como decía Jaime, de la alianza público-privada y con ella del fideicomiso tiene una vigencia determinada. Y al terminar esa vigencia, entonces los bienes que el Estado haya aportado a ese fideicomiso para el desarrollo de una alianza público-privada, entonces deberán ser reintegrados al patrimonio del Estado. Genial, eso garantiza también la transparencia de ese tipo de negociaciones. Qué bueno que así sea. Nos vamos a una pausa, pero al regreso ustedes me van a contar de qué manera se garantiza la inversión privada. ¿Qué debe tener un país para hacer atractivo esas alianzas público-privadas? Será después de la pausa y luego volvemos con más contenido aquí en MAP TV. No se mueva. ¿Te gustó este video? Pues suscríbete en nuestro canal de YouTube, dale clic a la campanita para que no te pierdas ninguna de las informaciones que subimos en esta plataforma.